Buenas noches, hermanos. Nos gozamos en el Señor de que nos dé la oportunidad de ver en su palabra, ser consolados, ser fortalecidos, ser animados a seguir en el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Rendimos nuestra vida a Él y nos unimos ciertamente a la iglesia, conformamos la iglesia, el pueblo de Dios, y a pesar de las adversidades tenemos que seguir adelante. En nuestro país todavía tenemos relativa, podemos decir, paz como creyentes, como evangélicos, ¿no? Y como bautistas a la denominación a la cual pertenecemos. Y queremos ir en la palabra y qué es lo que la iglesia hacía en tiempos de dificultades en el pasado. Al iniciarse la iglesia, podemos hablar de una iglesia naciente. Muchos la han denominado la iglesia primitiva. Y encontramos en Hechos 2:41 al 42, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Leemos también en Hechos 2:46 al 47, dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos orar y después continuar. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de ir a tu palabra y ver qué es lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Cómo podemos ser consolados y qué debemos de estar haciendo en este tiempo. Y gracias te damos, Padre, porque tu palabra la tenemos en nuestras manos. Y también, Señor, porque tu pueblo no se rinde ante las adversidades. Desde el principio tu iglesia ha podido sortear las adversidades y ha sido el tiempo para que tu palabra siga difundiéndose, para que el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio o las buenas noticias de salvación, de perdón para el hombre, para la mujer que está muerto delante de ti por sus delitos y pecados, sea infundido vida en ellos, Padre. Gracias te damos, Señor, por ese hecho. Y en esta noche te rogamos que tu Espíritu sea quien nos guíe y quien nos muestre algo que tenemos que hacer, Padre, en este tiempo, más que en otro tiempo, Padre, y que tal vez lo hemos dejado de hacer o lo hemos olvidado o no nos ocupamos en ello, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Ahí en Hechos 2 encontramos la venida del Espíritu, como también el primer discurso del apóstol Pedro, ¿sí? Lo que acontece es al discurso, lo que sigue al discurso, nos dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y a la predicación de quién es Jesucristo, el pueblo o parte del pueblo
como dice, se arrepintieron, se compungieron de corazón, ¿no? Y el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces le predicó lo que Cristo hizo por sus pecados y ellos ciertamente obedecieron o aceptaron ello o creyeron en Jesucristo. Y después nos dice el verso 40 y que había palabras de parte del apóstol que les testificaba y les exhortaba. Les llamaba a la salvación, les llamaba a salvarse de esa perversa generación. Y el mundo no ha cambiado. Hoy día también es una perversa generación en la cual hacemos un llamado a todos aquellos que no creen en Jesucristo, que no aceptan la obra de Jesucristo para sus vidas, una obra de reconciliación, una obra que trae paz con Dios. Entonces, y dice, la iglesia perseveraba. Si hablamos de una iglesia hoy en día, una iglesia que sufre, un pueblo de Dios que sufre, lo encontramos en Ucrania. Ahí se produce una guerra, ¿sí? Sabemos de esa guerra con Rusia, y nos dicen la información de que más de 6 millones de ucranianos han tenido que salir o ser refugiados en otros países fronterizos, ¿no? Y nos dicen de 6.029.705 a fecha 11 de mayo. Estamos hace poquito, hace unos días, ¿sí? Se tenía esos datos. Y también que ya no pueden salir los que son mayores de 18 y menores de 60 años, los cuales tienen que quedarse ahí, tienen que combatir todo aquel que puede hacerlo. Ya están prohibidos de emigrar, ¿no? También nos dice, muchos realmente han huido, ¿no?, hacia las fronteras, a los países fronterizos. Y en estos meses, desde marzo, casi 34 millones salieron en marzo. En abril ha bajado eso a 1.500.000. Y del 1 de mayo hasta la fecha, hasta el 11 de mayo, había 493.000. Ha ido bajando porque quieren quedarse en su tierra o porque ya están impedidos de hacerlo, ¿sí? Otros que quisieran salir. Y también otra información de la ONU nos dice que en abril podría ser, ¿no?, a fines de abril, estimaban ellos que podría ser 8 millones de refugiados, 8 millones también de desplazados internos, o sea que de una ciudad han tenido que irse a otra ciudad o de una provincia a otra provincia, ¿no?, por efectos de la guerra. Y en todos estos acontecimientos en Ucrania están también los creyentes, los cristianos, de diferentes denominaciones, sean ortodoxos o la Iglesia Católica Ortodoxa, que ha ido creciendo en esta parte de Ucrania, en este país, o también las demás confesiones, como se dice, los protestantes, los luteranos, adventistas, pentecostales, bautistas, ¿no? Y nosotros que pertenecemos a la denominación bautista,
Los bautistas han sido tal vez los que se han difundido tanto y se han ido uniendo, se han ido difundiendo el evangelio, siendo los más activistas. La denominación bautista es una denominación tal vez más activa en este aspecto de difundir el evangelio de Cristo, no solo en Ucrania, sino en todo el mundo. Entonces, vemos que esto fue creciendo desde tiempos atrás, antes de la Revolución Rusa. Se instauró ahí. Pero, ¿qué es lo que la iglesia hacía en el pasado? Tenemos una información en la Biblia. Dice que cuando ellos escucharon a Pedro y aceptaron el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se arrepintieron, se bautizaron y formaron parte de la iglesia en ese tiempo. Y dice que se añadieron como 3,000 personas. Una iglesia grande para aquel tiempo, muy grande para aquel tiempo, ¿sí? Y también nos dice el libro de Hechos que ellos perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles estaban enseñándoles, lo que hoy decimos, discipulándoles, ¿no? Enseñándoles a través de los escritos, a través de la experiencia, a través de la enseñanza que ellos recibieron del Señor Jesucristo. Porque uno a veces se pregunta, ¿qué es lo que ellos enseñaban? Y el Señor Jesucristo en el mandato a los apóstoles dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces recibieron enseñanzas del Señor Jesucristo y son ellos los que están transmitiendo estas enseñanzas a los nuevos creyentes. Había, podemos decir, todo un sistema de enseñanza, lo que decimos un discipulado, ¿sí? También algo en lo cual perseveraban, dice, en la comunión unos con otros. Estaban juntos, aprendían juntos, adoraban juntos y había algo que compartían juntos también. Compartían los alimentos, compartían la cena del Señor, que también fue instaurada por el Señor Jesucristo. Y también nos dice que en las oraciones, si algo la iglesia al nacer hacía era orar, también es algo que el Señor Jesucristo enseñó. Él oraba y también les enseñó. Tenemos un relato en los evangelios cuando los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿sí? Y el Señor les dijo cómo debían de orar, qué debían ellos de considerar al hablar con Dios, a alabar a Dios, ser agradecidos a Dios, también ver la situación o arreglar su vida con Dios, pedir perdón a Dios, perdonar también a otros, ¿no? Y entonces el Señor les enseñaba a orar. En Hechos dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Como que no había esa necesidad de decir, tengo sueño, estoy cansado, no voy al templo, sino había un deseo vivo por saber más, por adorar al Señor. Y su centro de reunión era el templo. Entonces ellos, dice, perseveraban en eso. Era algo constante en sus vidas. Y dice también, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaba algo que es muy hermoso, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos y decimos, tengamos una coinonía, o compartamos el alimento, o un desayuno, un lonche, un almuerzo, y la iglesia se junta y ve cómo hace esa provisión el Señor
para tener esos momentos juntos. Entonces, era algo que el Señor hacía. Y dice, con alegría, ¿no? Y sencillez de corazón. Vemos a una iglesia alegre, una iglesia sencilla, no una iglesia de, ay, si no llevo algo, no como ese, un platillo, algo muy especial, mejor no voy porque no puedo, ¿no? Sino lo que tenían, lo que podían. Y así debe ser la iglesia. El Señor, conforme a lo que nos da, también ponemos al servicio de Él, del pueblo de Él, ¿sí? Podemos hacer un plato muy sencillo, de bajo costo, y si tenemos posibilidad de mayor costo, eso no interesa. La cosa es compartir, estar juntos. Y si en una oportunidad no puedo llevar, mi presencia es importante, porque formo parte de esa iglesia, de esa comunidad, ¿sí? De hombres y mujeres que más allá está el poder estar con la iglesia, ¿sí? De compartir algo con la iglesia. Y lo hacía así la iglesia. Y también nos dice que perseveraban en la alabanza a Dios. No sé cómo lo hacían, pero podemos pensar de repente, ¿no? Lo que nosotros decimos un especial, una canción, una declamación, una lectura, ¿sí? Tal vez de memoria o simplemente una lectura de la palabra de Dios. Algo que el Señor nos haya mostrado. Algo que decimos, esto es lo que quiere Dios que hagamos, ¿no? Y lo hacían eso, dice, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, dice con todo el pueblo, que el pueblo no creyente se acerque, que el pueblo no creyente provea. Ha habido casos así, ¿no? Algunos dicen, el pueblo no creyente llega, el pueblo no creyente lleva, alcanza las provisiones, ¿no? De tal manera que las necesidades son suplidas. Y dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Ellos llegaban, escuchaban el mensaje de Dios. Era una iglesia viva, una iglesia, un cuerpo realmente, ¿no? Un organismo viviente, ¿sí? Que de una u otra forma está obteniendo el favor de todo el pueblo. Pero algo muy importante, después de esta predicación de Pedro, se producen milagros y está el discurso de Pedro, ¿sí? Y después en el capítulo 4 de Hechos encontramos que ellos están ante el concilio, Pedro y Juan, y después de que están también en la cárcel, ¿sí? Pero la iglesia está orando, ¿sí? Y de esa manera son librados ellos, ¿sí? A la persecución de Pedro y Juan, la iglesia sigue orando y ellos son librados. Y después en el capítulo 6 encontramos acerca de Esteban y cómo Esteban es muerto por creer en el Señor Jesucristo. Él era el Mesías, ¿sí? Y por su fe en Él fue apedreado y se desata la persecución en la iglesia, de la iglesia, ¿no? Y en el capítulo 8 de Hechos encontramos a un personaje, Saulo. Se perseguía la iglesia, ¿sí? Pero algo que encontramos en el capítulo 8, verso 4,
Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es precioso ver a una iglesia en tiempo de paz, predicando, saliendo a las calles, teniendo cultos, abriendo las puertas de la iglesia, formando grupos en hogares. No hay nada que nos impida. Puedes ir con la iglesia, puede andar con su Biblia en la calle, puede predicar, puede tocar puertas, usa los medios de comunicación, las redes sociales. Hay plena libertad en ese aspecto. Pero eso es muy bueno, muy precioso a nuestros ojos. Y es lo que quiere Dios, que su iglesia dé testimonio del Señor Jesucristo, usando todo lo que Él provee, todo lo que está a nuestro alcance hoy en día. Gracias a la tecnología puede predicarse, puede llegarse a mucha gente, no solo en el lugar donde estamos, sino en todo el mundo. ¿Sí? Eso es muy precioso, pero en tiempo de conflicto, en tiempo de persecución, ahí sufre la iglesia del Señor. ¿Sí? Porque podemos ser perseguidos ideológicamente, podemos ser perseguidos por lo que enseñamos, por lo que practicamos, ¿no? Y por lo que Dios nos enseña cómo debe ser nuestra vida, ¿sí? A los ojos de los demás. Y no nos habla de una vida de apartarnos de la gente, sino de dar un testimonio a la gente, ¿no? A través de nuestras palabras, a través de la palabra de Dios, a través de nuestra vida, ¿sí? Entonces, es muy diferente a los tiempos de paz, cuando no hay persecución. Cuando hay persecución, hay diferentes necesidades. Se tiene que desplazar a otros lugares muchas veces, así como la iglesia en sus inicios se dio la persecución, fueron, dice, esparcidos. Pero algo que encontramos es que ellos no están quejándose, ellos no están llorando, no están sufriendo, más bien por causa del Señor. Para ellos es algo, como diríamos, que el Señor les concede, ¿no? Digamos, el privilegio de sufrir a causa del Señor Jesucristo, a causa del Evangelio, de su fe, ¿no? Y para ellos era algo muy precioso, y entonces no van con la boca callada, como dice, no cerraron su boca y no hablaron más de Jesucristo, sino a los lugares donde fueron esparcidos, fueron propagando el mensaje del Evangelio, ¿no? Y encontramos eso en el libro de los Hechos. Pero si la iglesia es perseguida, que para muchos de repente dice, ¿por qué el Señor permite esto? Pero recuerden que Él sigue siendo el Rey, el soberano, el que tiene control de los acontecimientos. Contrariamente a Satanás, que no nos dejará también estar tranquilos, la Biblia nos dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. A veces la iglesia no es consciente de esto, que Satanás también es poderoso, y que la Biblia ya nos dice de que no podemos ser tan cautos de ignorar a Satanás, de ignorar qué instrumentos, qué personajes tiene Satanás en este mundo, por quienes opera en este mundo, ¿sí? No lo hace él directamente,
sino usa personas, usa personalidades de las cuales tenemos que tener cuidado. Y esto lo hemos visto en las ideas contrarias a Dios que se transmiten a través de los medios de comunicación, a través de la vida de ciertas celebridades, como nosotros decimos, ¿sí? Entonces, ellos imponen un estilo de vida que la iglesia no practica, no ha sido enseñada así. El mundo, con sus prácticas, se mete, pero recuerden que detrás de todos esos personajes, quien gobierna sus vidas es Satanás. Eso es algo que tenemos que tener presente. Y Satanás está pendiente de lo que sucede en el mundo también, ¿sí? Y a través de la persecución es como quiere asolar a los cristianos. Pero Dios tiene control. Entonces el cristiano que es perseguido, el cristiano que va a la cárcel, ahí también sigue adorando, alabando a Dios, enseñando también el evangelio. Hay personas que están ahí que necesitan el evangelio de Jesucristo. Entonces, si un cristiano sufre por su fe, hay gente que lo está mirando. Si nosotros renunciamos tan rápidamente a nuestra fe, apenas sentimos el dolor o el sufrimiento, recuerda que hay gente que nos está mirando. Y pueden decir ellos, ¿tan fácilmente renuncias a tu fe? ¿No estabas realmente convencido de tu fe? ¿Por qué pueden decir a unos, bueno, te perdono la vida si renuncias a tu fe? Y el cristiano dice, está bien, renuncio. Se sufre, pero recuerde algo, que Dios tiene el control. Y Dios todo ese momento lo va a llevar para bien, para que otros acepten el evangelio. En tiempos de persecución nos preguntamos, ¿la iglesia debe seguir alabando a Dios? ¿La iglesia debe permanecer en la enseñanza apostólica? ¿La iglesia debe de mantenerse más unida que siempre en el dolor, en el sufrimiento? ¿Sí? ¿La iglesia debe tener el favor del pueblo? Sí. No nos van a respetar si muy fácilmente renunciamos a nuestra fe, si más importancia le damos a la vida que estar en la presencia del Señor. Predicamos que es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor, pero cuando viene el sufrimiento, se desata la persecución, se desatan los conflictos, entonces queremos que eso no suceda con nosotros, ¿sí? También la iglesia, nos preguntamos si la iglesia en este tiempo de persecución debe de orar para decirle a Dios, así como dice, abrir nuestro corazón, que se sufre, que se producen necesidades, que queremos paz, que queremos salir de esos conflictos, queremos salir, que tenemos temor, que hay necesidades, podemos decirle a Dios, que Dios supla esas necesidades. Podemos decirle a Dios cómo nuestra alma se angustia en esos momentos y que de Él venga la consolación, que de Él venga la fortaleza, que seamos estimulados por Dios a seguir haciendo las buenas obras aún en medio
de esos conflictos. ¿Sí? Que la iglesia en medio de esos conflictos debe seguir predicando. O cerramos nuestra boca. O si alguien nos impide cerrar nuestra boca, la cerraríamos. ¿Sí? Debe seguir predicando la iglesia. ¿Será el tiempo de Dios, nos preguntamos, para que Él cumpla sus propósitos? La iglesia en tiempo de paz predica, bautiza, cree, crece, difunde la palabra del Señor. Hace las traducciones, ¿no? Decimos, adoctrina o enseña o forma discípulos. Se reúne, comparte tiempos juntos, canta, muestra su alegría, como dicen los salmos, al venir a la casa del Señor. Viene alegre, con mucha alegría, y se regocija, y su alma, como dice, se regocija en el Señor, ¿no? Participan también en los grupos pequeños. Ya están en la casa, ya están reuniéndose los jóvenes, las señoritas, las damas, los adultos. Y se da un crecimiento numérico, ¿no? Y se reúnen a alabar a Dios. Y el pueblo no cristiano también los observa. Y también está llano a colaborar con la iglesia. No porque les da pena a la iglesia, sino porque ven sus acciones de la iglesia. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué está haciendo en la vida de los matrimonios, en la vida de los jóvenes, de los niños? ¿Qué está enseñándoles? Ciertamente no le vamos a enseñar a mentir, a robar, a desobedecer a las autoridades, ¿no? No le vamos a enseñar a hacer lo incorrecto. No le vamos a enseñar a poner ciertos pensamientos en sus corazones de tal manera que cuando crezcan eso salga, ¿no? Y les haga daño. La iglesia les enseña el camino recto, les enseña las verdades divinas. Entonces, hay gente que es incrédula, que no quiere venir ellos a la iglesia, pero envía a sus niños a la iglesia. Porque en la iglesia no se les va a enseñar algo malo. Pueden ellos no venir a la iglesia, pero envían a sus niños, ¿sí? El deseo ciertamente es que ellos también vengan. Y en este tiempo el Señor es el que añade quiénes han de ser salvos. A veces nosotros queremos convencer a la gente y no sucede. No tenemos ese poder de convencer a la gente, sino es el poder de Dios. Dios a través de su palabra, en la acción de su Espíritu Santo, que trae convicción al alma humana, de tal manera que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Cree que su sangre derramada ha sido por sus pecados. Cree que Jesús, conforme prometió, lo va a cumplir, que Él va a venir a tomar a los suyos y estar siempre con Él. Entonces es el Señor quien añade a los que han de ser salvos. La iglesia ciertamente difunde, enseña, proclama el Evangelio de Jesucristo. Como alguien una vez me dijo, no me vas a convencer. Y yo le dije, si yo te convenzo,
te mando al infierno. Dios es el que tiene que convencerte. ¿Sí? Y si Él lo hace realmente, la salvación ha venido a tu vida. Eso es lo que pensamos. Nosotros somos colaboradores de Dios, instrumentos de Dios. Tenemos por encargo hacer discípulos, enseñar, transmitir el Evangelio, predicar a Jesucristo, pero el convencimiento lo da Dios. ¿Sí? El crecimiento lo da el Señor. Todo esto es precioso. Es tiempo para aprovecharlo. Los tiempos de paz es donde la iglesia puede predicar, puede crecer, puede difundir la palabra, puede hacer llegar a la literatura a las manos de la gente, puede invitar, puede ver qué estrategias usa, porque no hay impedimento del gobierno, no hay impedimento, ¿sí?, abierto. Estamos en tiempo de paz, ¿sí? Prepararse para los tiempos difíciles que han de venir. La iglesia en diferentes partes del mundo sufre persecución. Si en algunos lugares no es así, sufre una persecución física, en otros hay una persecución intelectual. ¿Sí? Como dicen algunos, las ideas se combaten con ideas. Lo cual en la palabra de Dios se traza bien la palabra de verdad. ¿Sí? Sé como dice un obrero preparado. Y entonces podrás dar argumentos o levantar argumentos o rebatir argumentos de todo aquello que se levante contra Dios. ¿Sí? Hay que prepararse para cuando viene la persecución. Hay que prepararse para tiempos de guerra. Recuerde algo, que Satanás no se duerme, ¿no? Dice Efesios 6:12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando al pueblo de Dios. El diablo dice, ¿qué está haciendo? A ver, vamos a destruir, o no le podemos permitir seguir así. Entonces tal acecho, tal expectativa del creyente, cosa que a veces lo ignoramos, ¿sí? Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces ignoramos, a veces pensamos que el diablo no tiene poder, que no tiene esos instrumentos, que no tiene hombres y mujeres adoctrinados en tal pensamiento que es contrario a Dios. ¿Sí? Y a veces ignoramos y vivimos una realidad muy diferente a lo que es un conflicto, una guerra espiritual, podemos decir. Y a veces decimos, no, pero si supiéramos que nuestros enemigos no son de carne y hueso, que nuestros enemigos no es el vecino, no es, sino es gente muy preparada, ¿sí? Es gente que sabe argumentar muy bien, que sabe hablar muy bien, ¿sí? Que puede rebatir un argumento
Entonces eso demanda también preparación del pueblo de Dios y de que debemos de estar alertas. En una guerra se ponen los centinelas. Es el que pasa la voz si viene el enemigo, ¿sí? Y si se duerme y viene el enemigo y destruye entonces, ¿sí? Ataca entonces, causa estragos. En la vida espiritual es igual, dice hay que mantenerse despierto, alerta de cualquier ataque. Ahora, no subestimemos el poder de Satanás, ¿sí? No tengamos en menos las estrategias. No hay algo nuevo que Satanás hace, ¿no? Si algo le da resultado, eso lo va a hacer en otra generación. Y así lo ha hecho, ¿no? Sabe nuestras debilidades como seres humanos. Y es ahí donde ataca, ¿sí? Es ahí donde persiste en destruir. Y cada generación es diferente. A veces pensamos que las generaciones de hoy, que las generaciones pasadas, a ellos sí les podían atacar. Ellos sí podían ser punto, vamos a decir, de ataque. Que ellos sí eran los más indefensos. Con nosotros no sucederá así. Cada generación nueva dice, con nosotros no va a pasar. No va a suceder como en el pasado. Pero Satanás sabe cuáles son las debilidades de cada generación, ¿sí? Y sabe cómo atacar, cómo derribarnos, ¿sí? Estas personas pues son el instrumento del enemigo. Más allá de las personas existentes, hay un poder que nos supera. Y si nosotros estamos llenando nuestras cosas, mayor es nuestro interés por las cosas de este mundo. Queremos vivir, queremos experimentar, queremos ser felices con lo que este mundo nos ofrece. Si nosotros somos cristianos débiles, inmaduros, que de vez en cuando oramos o leemos o nos congregamos, somos presas fáciles para lo que Satanás se ha propuesto hacer, destruir al pueblo de Dios o paralizarlo, ¿sí? Detenerlo. Somos presas fáciles para esto. Entonces, es el caso como dice Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces pensamos que yo soy suficiente. No somos suficientes ante este poder. El poder de Dios es suficiente. En Él hemos de fortalecernos. Dios nos ha mostrado o nos muestra a través de las Escrituras cómo actúa poderosamente sobre las personas, sobre la naturaleza. Y ese poder es el que debe ser en nuestra vida, el poder de Dios. El poder humano no nos puede llevar a la victoria, ¿sí? Es el poder divino. A veces pensamos que en nuestras fuerzas podemos hacer, pero ¿cuánto nos dura ello? ¿Sí? ¿Cuán fuerte podemos ser si esa fortaleza es creciente o decreciente? ¿O sucede algo en nuestra vida que nos derriba de un momento a otro? Pues no es así el poder de Dios. El poder de Dios es algo creciente. El poder de Dios es algo que nos llevará a la victoria. No debemos de ignorar, nos dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿no?
está pensando, va un paso adelante de la iglesia. Si la iglesia se duerme, Satanás nos come, como dice, vivitos, con todo y zapato. Somos puntos débiles, somos frágiles ante este poder. Dice, sus maquinaciones, pues él está pensando cómo destruirnos, cómo derribarnos, cómo hacernos caer, qué estrategia va a usar. Ahí pensamos que no es así, ¿no? Es alguien muy astuto, es alguien que engaña, seduce, usa las mentiras, propone cosas que aparentemente está bien, ¿sí? Que podemos entrar en ello, pero al final nos destruye. Usa a las personas más influyentes para lograr sus propósitos. Arremete contra la iglesia, el cuerpo de Cristo, de tal manera que la afecta, la deja inoperante en cuanto a los propósitos divinos por los cuales estamos en este mundo, por los cuales todavía el Señor nos permite estar en este mundo. En tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, en tiempos de persecución, la iglesia predica el evangelio. Eso es lo maravilloso que encontramos en la palabra, que dice, los que fueron esparcidos no cerraron su boca, siguieron predicando. En tiempos de guerra, el pueblo de Dios vive el evangelio. También los bautismos se dan, ¿sí? Aquel que acepta a Jesucristo quiere proclamarlo al mundo de que ha creído, de que es salvo, de que es hijo de Dios, de que ha sido perdonado. Se añade a otros que comparten la misma fe. Quiere aprender, como dice la palabra, como niños recién nacidos, desean la leche no adulterada. Entonces el nuevo creyente quiere aprender. La iglesia le enseña, busca la manera de enseñarle, aún en medio de la tribulación o la persecución o los conflictos que se desaten, ¿sí? La iglesia alaba a Dios, aun cuando es perseguido, aun cuando es castigado, aun cuando sea encarcelado injustamente, ¿cierto? Porque no ha hecho nada indebido. Aun cuando atenten contra su vida, o la vida de otras familias, o la vida de los amigos creyentes, ¿no? Alaba a Dios. Por algo Dios está permitiendo. Y si no, nos sacaría de este conflicto. Bastaría milésima de segundo para terminar con los conflictos de nuestra vida. Pero recordamos algo de parte del Señor, que dijo, este mundo los va a aborrecer, los va a rechazar. Más dice, matará a algunos de ustedes o a uno de ustedes. Dice, no he venido a traer paz, he venido a traer disensión, guerra, conflicto. No es fácil luchar contra la corriente o nadar contra la corriente, ¿cierto? No es fácil ir contra la corriente de este mundo. Pero como cristianos, sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, sigamos alabando al Señor, sigamos perseverando en las oraciones. Tiempo de conflicto, tiempo donde tenemos que
ampararnos, tenemos que conversar, tenemos que pedir a Dios y tenemos que clamar no solo por nosotros, sino por otros que pasan cosas más terribles que nosotros, que pasan momentos muy difíciles, momentos angustiantes, necesidades que no pueden ser suplidas en el momento. Pero la iglesia debe de seguir orando, no solo por aquellos que son nuestros amigos, que comparten nuestra fe, sino aún por nuestros enemigos, aún por aquellos que nos rechazaban, ¿sí? Porque ellos también necesitan el Evangelio, porque ellos también sufren a causa en este tiempo de la guerra, podemos decir, ¿sí? Ver ciudades destruidas es terrible. En un momento eran ciudades muy hermosas y de repente verlas destruidas, ver las calles con tanto material destrozado, ¿sí? Es terrible. Ver a personas que, como dice, tienen que salir a otros países, a las fronteras, ser refugiados, no tener las comodidades que tenían antes. Es difícil, ¿sí? Tenemos que ver que en estos tiempos de guerra, la iglesia también encuentra algo muy precioso, ¿no? En tiempos de persecución, el evangelio sigue predicándose, no solo en los límites, sino más allá de los límites territoriales. Había tiempo de persecución, se produjo la persecución de la iglesia. En el libro de los Hechos encontramos esos relatos, pero es cuando los que eran esparcidos, los que salían de Jerusalén a causa de la persecución, predicaban en las otras naciones. Podemos decir, eran los mensajeros, los que iban llevando el evangelio, ¿no?, a otros lugares, más allá de sus límites. Y el evangelio se difundió. Había un centro, fueron esparcidos y fueron predicando el evangelio de Jesucristo. Y lo más grato es que personas venían a la fe en el Señor Jesucristo. Creían que Jesús era el Cristo. Creían y lo aceptaban. Y se sentían perdonados porque fueron escogidos, fueron perdonados, fueron aceptados por Dios, ¿no? Y eso lo encontramos en la primera iglesia y eso lo vamos a ver a través de la historia de la iglesia. Cuando la iglesia era perseguida, iba a otros lugares, ahí seguía alabando a Dios, seguía orando y tenía el favor también del pueblo de Dios. Y se han formado estados, se han formado países, gracias a que la iglesia nunca cayó su fe. Nunca dejó de predicar, aún en los peores momentos de su vida. Esto está en la historia de la iglesia. A través de estos 2000 años, de estos 2 siglos, la iglesia no ha callado. ¿Han querido callarlo? Sí. No porque hombre alguno vio que la iglesia era una amenaza, vamos a decir, por lo malo, mal ejemplo, tenía una mala conducta, sino porque querían callar, querían destruirlo. Tenemos la enseñanza del Señor Jesucristo, dice, nada podrá prevalecer contra la iglesia.
Y así ha sido estos 2 siglos de vida de la iglesia. ¿Sí? Se ha intentado callarlos, se ha intentado quitar este libro, palabra de Dios, del pueblo, pero no se ha podido. ¿Sí? Se ha intentado cerrar las puertas de los templos, mas no se ha podido, porque la iglesia, templo exista o no, la iglesia sigue adelante. ¿Sí? Algo que encontramos en Ucrania. Ucrania, un país, formó parte de Rusia, después se independiza, pero el evangelio no es algo nuevo ahí, tiene mucho tiempo. La cristiandad tuvo ahí su sede, vamos a decir, y fue grande el desarrollo. Aunque llegado el momento se les ha perseguido, se ha encarcelado, se ha matado a los creyentes por una ideología, una forma de ver la vida sin Dios. Pero Ucrania se ha desarrollado grandemente y ahí existían un crecimiento, vamos a decir, de la iglesia. Un crecimiento del cristianismo. Y como parte de nuestra denominación bautista, nos dicen que es la más antigua, la más activa. ¿Sí? Sí es cierto que como denominación, la más activa en Ucrania y en el mundo. Ahora, en lo que es hoy Rusia también hay cristianos. También hay pueblo de Dios. También se predica el evangelio. Y que el primer bautismo tuvo lugar en 1864. Hablamos de Ucrania, que no era tal vez como hoy está, como hoy se llama las provincias existentes en aquel tiempo, pero en 1864 se produjo el primer bautismo. Llegó el mensaje de Dios ahí. El 67, 1867, se organizan las primeras comunidades bautistas. ¿Sí? Se dice que en Kiev, que es la capital, la ciudad en la cual se ha destruido bastante, que en 1907 y en 1908 se celebra ahí la primera convención bautista de toda Rusia. ¿Sí? A final de 1950, el 75% de los creyentes de toda Rusia vivía en Ucrania. O sea, Ucrania es un punto donde el evangelio, el cristianismo se ha difundido grandemente. Es un país creyente, vamos a decir, en gran porcentaje, lo cual no le conviene ciertamente a quien ha atacado a Ucrania, porque ellos han perseguido a los creyentes. ¿No? La información de muchas muertes en tiempos antes de esta guerra. ¿Sí? Hay una parte que quiere pertenecer a Rusia. ¿Sí? Pero es ahí donde se ha combatido fuertemente la fe del cristianismo, donde se ha perseguido, donde se ha opuesto, ¿sí? Pero en Ucrania en general se ha difundido el evangelio, se ha abierto iglesias, han estado ahí los misioneros, ¿sí?
Ha habido gente convertida, ¿sí? Las sociedades bíblicas también han estado activas. Y otras denominaciones también, como pentecostales, luteranos, los del séptimo día y otras denominaciones han sido fortalecidas ahí, han crecido ahí, ¿sí? Y decimos, ¿por qué la guerra en este lugar? ¿Por qué se quiere tomar? ¿Por qué se quiere hacer parte de una ideología sin Dios? ¿Por qué se quiere destruir todo un trabajo? Dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Pero toda esta guerra lo que ha producido en las iglesias es que las iglesias oren más. No solo por la situación, como alguien decía, oramos también por nuestros enemigos, oramos por los creyentes en Rusia, ¿sí? Oramos para que Dios traiga la paz, para que el pensamiento que tienen de tomar este país cambie. Oremos por ellos. Y vemos fotos que los creyentes salían a las calles, estaban orando en las calles. Ellos sienten que han sido atacados. Y dice, oremos por ellos. Y piden oraciones en el mundo. Que los cristianos oren por este país. Oren por el pueblo de Dios en estos países. Hay necesidades diversas. Como algunos han tenido la oportunidad de salir exiliados al exilio, pero no han querido permanecer sirviendo porque hay necesidades, ¿sí? Necesidades en los heridos, necesidades de agua, necesidades de alimento, de vestimenta. Hay gente que ha tenido que salir del lugar con lo que tenían puestos, la ropa puesta, habiendo tenido ciertas comodidades. Entonces, la iglesia ha decidido permanecer, ¿sí? Y servir a este pueblo, servir a su pueblo, servir a su gente. Y también han visto que al iniciarse la guerra o antes de la guerra, cuando ya veían que se avecinaba, muchos han asistido a las iglesias, ¿sí? Los templos con gente que no creía antes, gente que ha escuchado, gente que ha vuelto al Señor, gente que se ha convertido al Señor. Y las sociedades bíblicas también dan informes de que ellos tenían un número para que sea repartido durante este año, pero ya se les acabó. Gente que ha tenido sed de la palabra de Dios. ¿Qué tiene la palabra de Dios que consuela? ¿Cómo lo hace Dios? Y entonces las sociedades bíblicas decían, queremos más Biblias, ¿sí? Queremos más literatura, porque ya se acabó. Y que también aquellos institutos o los que estudiaban en institutos ahora salen como refugiados a otras naciones, pero son los que no van a callar su fe. Van a hablar de Jesucristo. Y en otros países donde no es fuerte el cristianismo, ellos están saliendo a Polonia, están saliendo a aquellos países que son fronterizos con Rusia, ¿sí? Aquellos países que lo acogen. Otros han tenido la oportunidad de salir hacia acá, hacia Estados Unidos, como refugiados, pero no van a callar su fe. Es la oportunidad que abre Dios de que el Evangelio sea predicado a esas generaciones que han crecido
sin el conocimiento de Él, sin el testimonio de Dios, sin recibir el mensaje de salvación de Dios. Y van a escuchar, y van a ver a un pueblo, a un organismo viviente en medio de ellos, que proclama su fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer nosotros que nos encontramos muy lejos de ellos? Una de las cosas es orar por ellos. Orar, no que Dios los saque de ahí. Orar por aquellos que quedan, por aquellos que dan un testimonio, como alguien dijo, ellos van a saber que nosotros quedamos a servirles, que les hemos servido, que hemos dado un testimonio viviente de nuestra fe. El pueblo sabrá eso. Podemos orar por ellos, que venga la paz. Si es cierto que en medio del conflicto es tiempo también para proclamar la fe, pero la palabra de Dios nos dice, hay que orar por aquellos que son los gobernantes, por aquellos que tienen autoridad. ¿Sí? Hay que orar por tiempos de paz. Hay que orar para seguir predicando. Hay que orar para seguir discipulando. Hay que orar para que los institutos funcionen. En estos lugares la iglesia ha hecho una obra grande. Hasta universidades, institutos bíblicos, universidades. ¿Sí? Y eso debe de continuar. Y eso se da porque aceptan el Evangelio, son bendecidos a causa de su fe en Jesucristo. Y eso debe de continuar. Dios lo conceda así. Entonces lo que podemos hacer es orar en ese sentido por ellos. Ora, hermano, ahí en tu lugar. Ora en tu casa. Busca un lugar. Ora por esta nación. Ora por Rusia también. Algo que ellos reclaman es, ¿dónde están nuestros hermanos rusos? Ciertamente están más limitados, pero algo están haciendo. Algo están haciendo. O tal vez están orando. Decimos la oración no es nada, ¿no? Pero no dice así la palabra. Dice la oración del justo puede mucho. Y si puede cambiar la actitud, si puede cambiar la mente del gobernante ruso, bien. ¿Sí? Si puedo obrar en todo lo que es este país, en los gobernantes de tal manera que puedan cambiar una actitud frente a Ucrania, es bueno. Dios lo puede hacer. Pero oremos, hermanos. Oremos. Sí. Oremos por este país. Era desconocido para nosotros realmente. Estamos más centrados en nuestro lugar. Pero hay hermanos, así como en Ucrania, en otros lugares. Sufren. Pasan dificultades. Pero el Evangelio se sigue predicando aún en medio de esas dificultades. Así es la iglesia del Señor. ¿Sí? En tiempo de paz, en tiempo de guerra, sigue adorando, predicando, enseñando. Sigue teniendo el favor del pueblo. Eso es algo maravilloso. Y nosotros que vivimos en esa paz relativa, podemos decir, en cierta tranquilidad,
aprovechemos el tiempo, ¿sí? Para predicar, para enseñar. No esperemos momentos difíciles para hacer lo que Dios ya nos ha mandado, por lo cual estamos en el lugar, en nuestro barrio, por lo cual somos parte de una familia, ¿sí? Prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Oremos por nuestras autoridades. Nos quejamos de ellos, pero recuerde algo, la oración del justo puede mucho, mucho, mucho. Tú y yo podemos hacer eso. Inclinemos nuestros rostros. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, porque de ti viene, Señor, la fortaleza. Y si ahora, Señor, nuestra voluntad es pasiva, sea más activa, Señor. Podemos orar por nosotros, podemos orar por nuestro gobernante, podemos orar por aquellos hermanos que están sufriendo los estragos de la guerra, Señor. Pero no se han detenido, su fe no ha sido callada. Al contrario, Señor, ellos encuentren la ayuda material, la tranquilidad, y donde vayan, Señor, las provisiones tuyas al alcance de ellos. Y sigan predicando, Señor, sigan anunciando la grandeza, sigan anunciando tu misericordia para con ellos, tu gracia, Señor, para con el pecador. ¿Cómo puedes, Señor, perdonar nuestros pecados en Jesucristo? Te rogamos, Dios bendito, hagas tu obra, Señor. Creemos en un Dios que eres vivo y verdadero, y que no nos desamparas. Al contrario, estás ahí para sostenernos, para levantarnos. Así lo hagas, Señor, con nuestros hermanos, tan lejos de nosotros, en esta situación difícil para ellos. Y que tu pueblo, Señor, ore, aún en este país, Señor, que como tal hoy declara la guerra. Quiere, Señor, tomar territorio. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos ahí también. Sufre tu iglesia en este tiempo y que no estemos sumidos en nuestros acontecimientos, Padre. Estamos todavía en paz, Señor. Podemos seguir haciendo o cumpliendo tus propósitos, Padre. Sea cumplido, Señor, tus propósitos para con ellos, así como para con nosotros. Gracias te damos, Señor. Podemos alabarte, Señor. Podemos engrandecer tu nombre, Señor. Y Cristo sea conocido, sea exaltado. En el nombre de Él te suplicamos. Amén. Bien, hermanos, nos encontraremos en la próxima transmisión. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque